A saludar a esta hora de la tarde a Rogelio Frigerio, un hombre importante en el gobierno de Mauricio Macri, importante para algunos en lo que viene como reestructuración de la oposición a futuro. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ahí a todo el piso y a los televidentes. Gracias, Rogelio. Estábamos hablando al principio, hay varios temas para hablar, pero al principio marcábamos que lo que había sido un error del gobierno de Macri se estaba transformando en un error también del gobierno de Alberto Fernández, que es la no convocatoria a una mesa amplia de diálogo para tratar de buscar soluciones juntos. Solo no se puede. Macri no pudo, pese al intento de la política, y me consta desde el Ministerio de Interior, por ejemplo, y Alberto Fernández tampoco podrá. Ahora, ¿cómo puede ser que no se aprenda de los errores del pasado? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que después de más de medio siglo de venir repitiendo los mismos errores, porque la Argentina tiene esa particularidad, ¿no? Que no cambia de errores, siempre los repite invariablemente desde hace mucho tiempo, la incapacidad de crecer de manera sostenida, la inflación, la pobreza, el deterioro de los servicios públicos, sobre todo de la educación, bueno, son la inseguridad, son los mismos temas que cada vez están peor, y el común denominador a lo largo de este más de medio siglo de deterioro y decadencia argentina es precisamente esa falta o esa incapacidad que tiene la dirigencia política de ponerse de acuerdo en 3, 4 cosas fundamentales que significan que la gente pueda vivir mejor en la Argentina y no cada vez peor como viene ocurriendo, y que cada gobierno que pasa cree que lo puede resolver de manera individual, y eso claramente está demostrado que es imposible. Nosotros fuimos, además, el gobierno más débil de la historia contemporánea argentina. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, solo 5 gobernadores. Y eso hizo más palpable esa incapacidad de transformar la Argentina a partir de estos consensos que creo que la sociedad los está pidiendo a gritos. Ahora, este gobierno, que en teoría no es tan débil como lo fue institucionalmente hablando y políticamente hablando el de Macri, tampoco está viendo que tiene que sentar a todos los actores para encontrar una solución. Bueno, empezamos, creo que todos, por lo menos la mayoría, me parece, con un signo alentador que fue el tratamiento de la pandemia, ¿no? Esa convocatoria a expertos, esa convocatoria a los líderes, por lo menos territoriales de la oposición, sentarlos en una misma mesa, programar una salida desde el punto de vista de la salud pública a este nuevo problema. Y se quedó ahí. No hubo ningún otro avance en términos de convocatoria, y sí hubo retrocesos, ¿no? Hubo claros retrocesos en términos de un gobierno que se fue cerrando cada vez más y cometiendo prácticamente por semana un error no forzado, ¿no? Que en realidad el que lo termina sufriendo siempre es la ciudadanía. A ver si coincidís conmigo en esto. Algunos marcan que el quiebre del intento de un modelo albertista a lo que ya es un modelo cristinista y llevado y ejecutado por Alberto, se produjo con Vicentín, y que el quiebre de la posibilidad de un acuerdo y una convivencia con la oposición se produjo con el arrebato del presupuesto a la ciudad. ¿Coincidís con estos dos momentos del gobierno? A mí no me gusta hacer una distinción entre la responsabilidad del presidente y de la vicepresidente. Me parece que esto es un gobierno que comparte responsabilidades, es una coalición de gobiernos que tiene además la obligación de administrar esos distintos intereses y las distintas particularidades de las distintas facciones de esa coalición. Nosotros lo tuvimos también artesanalmente todo el tiempo, íbamos tratando de que esa coalición que conformamos con Cambiemos primero y Juntos por el Cambio después no se desintegrara, pero no le podemos echar la culpa a una de las facciones, de las coaliciones, de lo que está pasando. Acá hay una responsabilidad que emana de la autoridad máxima de la Argentina, que es el presidente, que, insisto, creo que tiene, como han tenido otros presidentes que lo antecedieron, la responsabilidad de convocar a la Unión Nacional, de convocar a una mesa en donde se sienten todos los dirigentes de los distintos espacios políticos a trabajar por la gente. Hasta ahora lo que se ve de la política es que trabajan para la política, ¿no? Y lo que se ve en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, son temas que le preocupan muchísimo a los políticos y prácticamente nada a la gente. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y creo que la responsabilidad primaria, por supuesto, está en el gobierno. O sea, vos decís que Alberto y Cristina son lo mismo.
Yo creo que hasta ahora no han demostrado diferencias. Y en todo caso, insisto, en un país presidencialista como este, la responsabilidad siempre es de la cabeza del Poder Ejecutivo, que además es unipersonal. Yo creo que es un facilismo, de alguna manera, en el análisis, echarle la culpa a la vicepresidenta. Me parece que acá claramente hay una responsabilidad de conducción del país, del oficialismo, y una responsabilidad también de la oposición, que tiene que estar también a la altura de las circunstancias, en el marco y en la coyuntura de lo que es, a todas luces, la peor crisis de la historia de la Argentina. En un trimestre, Fernando, el Producto Bruto, la actividad económica, en un solo trimestre, en 3 meses, cayó más que en toda la crisis del 2001, digo, para entender el drama que se está viviendo en el país y cómo frente a este drama tenemos que estar más unidos que nunca, de poner actitudes personalistas, partidarias, dejarnos de tirar piedras, de echarnos la culpa. Yo veo al presidente o al gobierno que le echa la culpa al gobierno anterior, veo algunos dirigentes también que echan de la oposición que echan culpas. Si algo no quiere la gente, por lo menos desde mi percepción hoy, es ver a los políticos echándose culpas cuando ninguno realmente, por lo menos en más de 50 años, pudo lograr que los argentinos vivan mejor en nuestro país. En consecuencia, creo que nadie tiene derecho de echar culpas y todos tenemos la obligación de trabajar para resolver, por lo menos de a uno, estos problemas que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Rogelio, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. A ver, da la sensación, o por lo menos muchos referentes de la oposición lo plantearon, de que hay una agenda de Cristina o una agenda del gobierno vinculada a lo judicial y que hay toda una agenda económica que no se está debatiendo. ¿Es la economía el principal problema a atender hoy en este contexto? Yo creo que la economía está subordinada a la política. Yo creo que la Argentina lo que tiene es un tremendo problema de desconfianza, ¿no? Por supuesto, nosotros, los argentinos, no confían en la capacidad que tienen los gobiernos de manejar las cuestiones económicas, mucho menos los inversores. La Argentina tiene tremenda crisis en términos de necesidad de inversión para generar empleo y empezar a producir riqueza. Y hay que romper esa desconfianza. Y la desconfianza solamente la puede transformar en algo, en confianza, la política. Y a partir de, insisto, estos acuerdos que marquen de alguna manera que la política entiende en la gravedad de la situación, entiende que tiene que dejar de lado en la mesa de discusiones 4 o 5 cosas fundamentales y ponerse a trabajar por la gente. Si nosotros desde la política podemos mostrar que tenemos esa capacidad, esa generosidad de deponer intereses personales, partidarios, lugares en listas y todas esas cosas que a la gente nunca le interesan, pero mucho menos en este nivel de crisis, creo que empezaríamos a tener un punto de inflexión y empezaríamos a poder construir de a poco esa confianza que se perdió hace tanto tiempo. No es una cuestión de economía o política o cuestiones vinculadas con la justicia, todo es lo mismo, todo es la desconfianza, porque si la gente ve, los inversores ven que la política está preocupada en ver cómo los jueces no les molestan a los dirigentes de turno y no están preocupados realmente en las cosas que le preocupan a la gente, nunca vamos a poder restaurar la confianza. Rogelio, a ver, en ese marco, en ese contexto, la oposición, ¿cómo se tiene que perfilar? Porque da la sensación de que hoy hay una oposición que se reúne, por ejemplo, periódicamente, semana a semana, pero se perfilan quizás dos vertientes diferentes. Por un lado, la más dura o la que responde quizás a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, al PRO histórico. Y por otro lado están ustedes, está Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se puede convivir? ¿Cómo van a trabajar en ese contexto? Yo creo que es muy importante que la oposición esté unida y se mantenga unida, sobre todo frente a los dramas que está viviendo el país. Creo que para eso también hay que tener mucha generosidad, mucha templanza, respeto de los matices y las diferencias que hay dentro de una gran coalición. Hay que ser también muy abierto en términos de la apertura que necesitamos para crecer, porque con lo que hay no alcanza. Puede llegar a alcanzar circunstancialmente para ganar otra elección, pero se probó durante el 2016 y el 2019 que no alcanza para transformar el país. Hace falta mucho más volumen político, mucho más musculatura desde el punto de vista de la política para transformar el país en línea, por lo menos con la agenda ambiciosa que nos habíamos propuesto nosotros en su momento. Entonces, creo que hace falta
la unión, sostener la unión, pero con eso no alcanza. Además hay que tener un criterio de enorme apertura, tender puentes permanentemente con el que no piensa exactamente igual que nosotros, dialogar todo lo que se pueda, porque eso es la política, ¿no? Eso es lo que necesita el país. El país necesita poner mucha más energía en ver en qué nos podemos poner de acuerdo que en qué nos diferenciamos. Y creo que hasta ahora la energía estuvo puesta precisamente en ver en qué somos diferentes. Ahora, Rogelio, hablabas de la confianza, ¿no? Y decís, hay un gobierno que no la está generando, pero hablaste también de 50 años de fracaso, que ninguno pudo acertar, incluido el gobierno anterior. Entonces yo digo, ¿cómo hace la gente para confiar en los que, en teoría, entre comillas, están fracasando ahora y los que fracasaron antes? Bueno, en principio, con una actitud distinta de la política, una actitud mucho más humilde, reconociendo que la gente vive cada vez peor en la Argentina. Nosotros en nuestro gobierno pudimos avanzar en algunas cosas, pero la agenda ambiciosa que nos habíamos propuesto, terminar o reducir la pobreza, crecer de manera sostenida, unir a los argentinos, está claro que no lo pudimos conseguir. Entonces hay que asumirlo. Lo primero es partir de una cruda autocrítica para empezar a recuperar esa confianza. También entender que somos depositarios de alguna manera de valores democráticos y republicanos que tenemos que defender con enorme firmeza cuando se entienda que esos valores están en riesgo. Pero lo que necesita este momento histórico tremendamente difícil de la Argentina, y yo lo remarco eso porque a veces parece que no estamos todos conscientes de la gravedad de la situación, requiere de enorme prudencia y responsabilidad por parte de los dirigentes políticos, sobre todo de aquellos que hoy tienen más responsabilidades. No podemos estar tratando de sacar una tajada desde el punto de vista electoral o mucho menos personal en medio de esta crisis terminal de la Argentina. Hay que aprovechar, por otro lado, esta crisis para ver si, frente a esta necesidad imperiosa de la gente de que la política esté a la altura de las circunstancias, finalmente se pueden juntar. Bueno, pero contienda... Y resolver el problema. A ver, contienda electoral hay, ¿no? Si no estaríamos hablando de un partido único, que por suerte en la Argentina no es el caso. Digo, no, pero en algún momento... no podemos vivir en elecciones, ¿no? No podemos vivir permanentemente en un planteo electoral preocupándose los políticos para ver qué cargo ocupan inmediatamente después cuando terminan el que tienen. Eso nos saca energía de alguna manera. No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Para tratar los problemas de la gente, que no tienen que ver con las ternas partidarias, que no tienen que ver con las peleas entre políticos. Lo que les saca el sueño a los argentinos es ver si van a poder tener un empleo al final del día, si la pyme o el comercio que tienen va a poder volver a abrir, si los chicos van a poder volver al colegio. Eso es lo que les saca el sueño a los argentinos. Estoy de acuerdo. Y los no ven que la política se ocupa de esas cosas. A ver, estoy de acuerdo que los políticos están con una agenda completamente diferente a las necesidades de la gente. Ni que hablar de lo que están gobernando, que Cristina está preocupada nada más que por su situación judicial. Sí. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, en la reconstrucción de una alternativa política desde la oposición, ¿apelarías a algo que utilizó Alberto Fernández con Cristina, que con Macri solo no alcanza, pero sin Macri no se puede? Macri es claramente un dirigente muy importante hoy en la oposición, es un expresidente que tiene todo el derecho del mundo de plantearse el futuro que quiera, ya sea como expresidente, trabajando para apoyar a nuevas generaciones en la política, para amalgamar más a la oposición, o si quiere ser candidato. Eso solamente lo puede decidir él. Claramente en la Argentina, que adolece de todo, también adolece de expresidentes que se preocupen realmente en lo que se preocupan otros expresidentes en otros lugares del mundo. Está bien, pero me refiero a esto, voy a tratar de ser un poco más concreto. Se criticó mucho a Macri la decisión de no correrse en el momento de las elecciones. De no tener la grandeza de correrse, sí, lo tuvo Cristina, se corrió, ganaron las elecciones. Entonces, ahora, no se corrió en aquel momento. ¿Debería correrse ahora o ahora cuando no se corrió en aquel momento y por eso perdió las elecciones, tiene que estar de vuelta en primera fila? Bueno, ese es un análisis contrafáctico, no es difícil determinar que por eso se perdió. Yo creo que se perdió por muchos factores. En principio, por los errores que se cometieron durante los 4 años y por la vara muy alta que nos pusimos y la frustración que se generó en la sociedad por no poder estar a la altura de esa expectativa que habíamos generado. Yo te vuelvo a decir, hoy
creo que no es importante qué hacen los dirigentes de la oposición, en qué lugar se posiciona cada uno, quién es el líder de la oposición. Me parece que a la gente eso no le importa. Hoy lo que quiere ver la gente es una oposición que esté lista para trabajar de manera conjunta si al oficialismo por fin se le ocurre la idea de convocar a esa mesa de trabajo conjunto que necesita la Argentina para dejar atrás esos problemas de toda la vida. Nos tenemos que preocupar por eso, si no, estar viendo a ver quién es el que conduce, cuál es mi lugar, me parece que es, de alguna manera, como te dije antes, estar muy lejos de la realidad de lo que sufre hoy el pueblo argentino. La gente no le interesa en mi futuro, el futuro de Macri, el futuro de Rodríguez Larreta, la gente le interesa que la Argentina pueda dejar atrás finalmente tantas décadas de deterioro y de retroceso y podamos soñar con el progreso en la Argentina, que hace rato es una palabra que no figura en las discusiones de la política. Rogelio, sabes mucho de economía, también mucho de economía. ¿Cómo ves el futuro de esta crisis en la cual estamos entrando? Y con enorme preocupación, como te dije, ¿no? Solamente el segundo trimestre de este año se perdió más que en toda la crisis del 2001. Creo que hay que hacer con crudeza el diagnóstico de lo que nos está pasando. No hay nada que indique qué es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. Después de la crisis del 2001, acordate que tuviste un mundo que jugó a favor. También tuviste un acuerdo político que creo fue muy importante, el acuerdo político entre Alfonsín y Duhalde, que de alguna manera permitió también, o tuvo que ver con esa salida que tuvo la Argentina, por lo menos desde lo institucional. Y hoy no estoy viendo ninguna de las dos cosas, no estoy viendo el mundo que nos va a ayudar, creo que estamos solos en esta, y porque el mundo también tiene sus propios problemas, y no estoy viendo esos dirigentes políticos que están a la altura de las circunstancias y entienden que hay que hacer de alguna manera un parate entre tanta agresión y tanta virulencia entre las distintas facciones y realmente, aunque sea en algunos puntos, poderse poner de acuerdo. Bien. Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, gracias por el contacto con La Nación. Gracias a ustedes, a sus Chao, órdenes. hasta luego, buenas tardes. Rogelio Frigerio.